TESI, y es su Ministerio de Transformación Social, Político, Económico, todo lo que tiene que ver con transformación social. Aquí, en este tema de hoy, vamos más a enfatizar lo que es el respeto cultural hacia lo que es y como dejar a un lado la colonización de principios extranjeros por el respeto a la cultura propia. Entonces es más o menos eso. Quiero dejar algo claro de inicio. Si quieres ya podemos grabar, Julianita. Ya, ok. La transformación, quiero dejar una premisa antes de empezar para que estemos claros. Las culturas, el entorno cultural, los indígenas, el modo como ven los deportes, la vida, el entretenimiento, todo eso tiene una característica, y es que hay muchas cosas que están bien en nuestra cultura, pero hay muchas cosas que el hombre con su maldad también ha colocado mal a su cultura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Aquí alrededor de esto no estamos defendiendo lo que está mal, sino lo que es la esencia cultural de nosotros. Por ejemplo, algo bueno de nuestra cultura, los artesanos, el desarrollo artesanal, ¿verdad? La cultura del desarrollo manual, la agricultura. Eso es lo que estamos haciendo ver como bueno. Malo, que en muchos ritmos de la música hay una situación donde ahí se centró digamos, en cosas paganas, africanas y esas cosas. No vamos a entrar en ese detalle, vamos a reconocer lo que está bien, no en el detalle de lo que está mal, porque sabemos que en la cultura hay de las dos. Entonces, es eso lo que queremos ver. Primera de Corintios 9, 19 al 23 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Note lo que está diciendo Pablo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos les he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Primer punto, imaginación en el uso de los métodos. Tenemos que usar imaginación al comunicar el mensaje de salvación. Los métodos no son sagrados. Note lo que digo. Los métodos no son sagrados. Lo que sí es sagrado es el mensaje. Los métodos pueden cambiar y se pueden adaptar con tal que sean honrados, pero el mensaje nunca se puede cambiar. El mensaje es el mismo y es sagrado. Entonces, aquí está el hecho de la lucha de generaciones, sobre todo. ¿Cómo hacemos para presentar el Evangelio? Entonces está la generación que está antes. No, se tiene que presentar con cuán grande es Él, porque la opción de la música es cuán grande es Él, está muy bien, pero hoy en día otra generación, cuán grande es Él, no es el ritmo, no es la música que ellos escuchan. Entonces ahí está en la forma como la creatividad en el mensaje. Por muchos años la batería no era opción en la iglesia, solamente era el piano. Por muchos años tener música tropical en una iglesia, eso era pecado, era el mundo en la iglesia. Hoy en día hay iglesias que aún no tienen música así. Hoy en día hay muchas cosas donde la gente decía, habían muchas estructuras de forma donde decían que las mujeres solamente podían venir con falda. Miremos cuántas faldas hay hoy. Se podía venir sino con el cabello largo. Miremos cuántos cabellos largos tenemos hoy. ¿Me entienden? Era la manera, porque eso era lo que se predicaba en una campaña y la persona venía a meterse en una forma, en una estructura. Eso era lo que se hacía. Hoy en día, para algunos, ir muy allá, no, es que vamos a ir en esta iglesia, si lo hacen bien o lo hacen bien. Es la forma como se presenta el Evangelio, lo cual Dios les ha dado algunas características a algunas iglesias de cómo hacerlo, pero el mensaje, que es lo principal, siempre tiene que ser el mismo. El mismo. Hay gente que tiene iglesias donde yo fui, donde el pastor nunca se pone una corbata y siempre viene en shorts y en chanclas. Yo las conozco.
Y eso para algunos será, pero es la creatividad de la presentación. Si él trabaja con personas que están al lado de la playa, pues ellos todos los días, ¡qué calor! Estar en corbata un domingo. Y además la gente que llega ahí es gente que viene igual saliendo de la playa. ¿Me entienden? Es la forma de cómo se presenta, pero el contenido siempre debe ser el mismo. Y es sagrado. Segundo, las iglesias tienen que estar enraizadas y vinculadas a su material, a su propia cultura. Este es un término difícil. Las iglesias tienen que estar enraizadas y vinculadas a su propia cultura. Dice el mismo apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, lo cual nadie duda, se acomodó al mundo sin pecar. Uy, eso está complicado. Y es que nuestra iglesia no debe ser una réplica americana. Note, nosotros tomamos que lo americano es lo que está bien. Y como lo hacen ellos, los padres fundadores de los Estados Unidos, así se debe hacer. Y no es así. Porque usted tiene su cultura. Parte de eso es el hecho de cómo se mira, el hecho de que la iglesia venga, o la iglesia americana imponga colonialismo en el pensamiento de un grupo de personas que no son así. Es como la semana pasada que estuvimos con los NUCAC, decirles a todos los NUCAC, miren, hagamos una cosa, ustedes, todo el mundo tiene que venir de corbata dentro de 8 días, cuando ellos entre semana no traen nada arriba. ¿Me hago entender? Porque esa es mi cultura y es la manera como yo debo hacerlo, Entonces es la manera como yo empiezo a presentar y como hago cuidando su cultura, entrego los principios bíblicos. Debemos cuidar eso sin pecar. 3. El evangelio no presupone la superioridad de una cultura sobre otra. Y esto es algo de lo que acabo de decir. A veces tenemos en nuestra mente que hay culturas superiores a la nuestra. Jula, ayúdame con el PowerPoint. Por favor. Pensé que nos iba siguiendo. Perdónenme, disculpen. Pensé que me iban siguiendo. Perdón. Ay, discúlpenme, pensé que me iban siguiendo. Perdón, no había volteado a mirar. Dale, por favor. Disculpen. ¿Se bloqueó? El primero es imaginación en el uso de los métodos. Imaginación en el uso de los métodos es el primero. Y la parte para complementar también es el mensaje siempre es el mismo, es sagrado. El segundo es las iglesias tienen que estar enraizadas y vinculadas a su propia cultura. Las iglesias tienen que estar enraizadas y vinculadas a su propia cultura. Número 3. El evangelio no presupone la superioridad de una cultura sobre otra. El evangelio no presupone la superioridad de una cultura sobre otra. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sigue, mamita. ¿No? ¿No avanza? Ok. Y esto habla acerca de que a veces nosotros tenemos la idea que una cultura es superior a la de nosotros. Los alemanes son superiores a nosotros, los gringos son superiores a nosotros, pero en el parámetro cultural, cada cultura es independiente, cada es cultura, esta es nuestra cultura, esta iglesia tiene una cultura, el centro misionero tiene otra, la misión carismática tiene otra, pero es una... Dale, vamos en el tercero, ahí vamos. Dice, a veces tenemos nosotros la idea de que una cultura es superior a otra de por sí. Ahora, las culturas que se levantan en principios bíblicos siempre tendrán un nivel cultural superior, simplemente porque colocan los parámetros bíblicos. O sea, si nosotros vivimos bajo por ejemplo, que
trabaja bajo los principios protestantes del trabajo, donde la prioridad es al ahorro, siempre va a ser superior. Cuando la cultura de nosotros no es la deuda, sino el ahorro, siempre las culturas que se han desarrollado a partir del ahorro han sido culturas superiores, no la deuda. A nosotros nos enseñan a endeudarnos, no a ahorrar. Cuarto, las misiones con frecuencia han exportado una cultura extraña. Las misiones con frecuencia han exportado una cultura extraña. Junto con el Evangelio se han exportado culturas extrañas y esclavizamos a las iglesias a la cultura, más que a la escritura. Hay predicadores que esclavizan a sus iglesias a la manera de su cultura y debemos cuidarnos de esto. Y en esto, por ejemplo, se hace un detalle. Lo conozco. Y ya vamos a ir acabando. En África, cuando llegaron los movimientos que evangelizaron África, fueron sobre todo de carácter presbiteriano y bautista. Entonces, en ese proceso de evangelización, les enseñaron que no había otra forma de ir a la iglesia sino en corbata, que no está mal, vuelvo y digo, no hay nada malo de esto, y que tenían que llevar la Biblia en la mano. Entonces, cualquiera que no lo hiciera era pecado. Eso es una situación cultural que traían los evangelistas ingleses de Inglaterra. Entonces ustedes veían, y lo ven hoy en día, muchos de los evangelistas en Nigeria sobre todo, que tienen una fuerza muy fuerte presbiteriana, ellos no les enseñaron a vivir sino a formas, y muchas de esas personas están en una playa con corbata y con Biblia, porque no pueden estar ahí, no pueden estar alrededor de otra persona que no sea su esposa, si es una mujer, es una cosa así. Tú no puedes estar, si yo soy una persona casada, yo no puedo estar con nadie más, con otra mujer que no sea mi esposa. Estar en cualquier lugar, cualquier lado, yo tengo que estar con mi esposa, y si estoy con otra mujer, yo tengo que mantener una distancia, porque ella no es mi esposa, entonces yo me tengo que mantener lejos. Evitaríamos muchos problemas acá, ¿verdad? Pero es un poco estricto, ¿no? Es una situación donde se mantiene eso. Entonces encontramos en un mismo lugar una ONG alemana en una playa, ¿sí? Y encontramos un grupo de pastores bautistas nigerianos, donde están las de la ONG en bikini, porque así ahora ellos creen que ese es el evangelio. Y tenemos el otro extremo cultural, que están los morochos con la corbata así y así, y con la Biblia acá. Que no hay una libertad. Hay mucha situación alrededor de eso, de lo que son los parámetros de imposición cultural, de un pensamiento mío de lo que debe ser y de lo que no debe ser. Y el último, siervos. Quinto, siervos. Debemos con humildad vaciarnos de todo, excepto de nuestra autenticidad. O sea, que tiene que ver mucho con mi rectitud personal. Lo que somos. Lo que más transforma hoy en día y en el modelo posmoderno es la autenticidad de un pastor o un ministro auténtico. Nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey, el Señor, tomó forma de siervo, nunca de patrón. Y es que hoy en día, a pesar de que usted tenga una Biblia o un bikini, aunque no vengamos en bikini, lo que más ministra es el servicio, porque el árbol se conoce por el fruto, y es de las cosas que serán innegables siempre. Habrán muchas estructuras, formas, pensamientos, pero cuando usted sirve, eso es una cosa muy grande. El Señor Jesucristo, aunque era siervo, aunque era rey, se hizo siervo, y nunca tuvo en su mente el hecho de que era el patrón de los demás. Siempre es un servidor, ¿cierto? Nuestro pastor es un servidor. Ojalá
Ojalá que todos tengamos ese espíritu que hubo en Cristo, el de la humildad de vaciarnos de nuestras estructuras sociológicas por hacernos siervos, por hacernos sencillos. Como está en la lección anterior, la vida simple es lo que busca hoy en día en la mayoría de los cristianos, sobre todo en su liderazgo. Oremos. Dios, te doy gracias por los que pudieron asistir hoy. Dios, te damos gracias por las cosas que se hicieron y las que no. Señor, gracias por el próximo examen que va a ser un reto para todos. Un reto no conmigo, Señor, un reto contigo, Señor. Un reto de estudiar bien, de hacerlo bien, Señor. De sacar sus apuntes, de dedicar tiempo, de hacer grupos de estudio, Señor. Ayúdale, Señor, a estudiar. Señor, cuando uno paga un precio, Señor, se va a ver el resultado, sobre todo cuando lo hacemos contigo. Como ha enseñado el pastor, cuando uno tiene una semilla que recibe de ti, Señor, y le dedicamos un tiempo a trabajarla, tú la multiplicas, Señor. Señor, ayúdanos a no tomar las cosas como siempre a la iglesia a la ligera, fácilmente, Señor. Ayúdanos a entender, Dios, que para todo, Señor, se debe pagar un precio. Bendecimos a los que están aquí, a los que están enfermos. Oramos por los que han estado bajo condiciones difíciles de salud, Señor. Por aquellos que han pasado pruebas en estos días, oramos para que tú les des descanso. Y te agradecemos, Señor, por la provisión que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos por ahí los recordatorios y tenemos café. Entonces, muy amable.